Hola, ¿qué tal amigos y amigas de la revista PUAG? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión te traemos una de las tantas historias de los anarquistas que operaron a principios del siglo XX en Argentina. Inmigrantes que huían de una Europa capitalista y clasista llegaban a la tierra del tango y el mate y causaron varios revuelos, unos cuantos quilombos, algunos históricos y otros quizás no tan conocidos. Y como la revista PUAG se caracteriza por contar cosas que no son muy contadas, no por la censura sino porque quedan en el olvido como algo menor, a nosotros nos gusta meter el dedo en el culo de la historia. Así que prepárate un buen fernet y escuchá esta historia. Dale. Es necesario hacer un resumen contextual del tema, si no, no se va a entender nada desde el principio. Y la historia tiene como característica que un episodio conlleva a otro más adelante, y así sucesivamente. Veamos. Terminada la guerra del Pacífico que enfrentó a Chile contra los aliados Perú y Bolivia por las regiones de Antofagasta, Tacna y Tarapacá, que pertenecían a ambos países, Chile venció en la guerra y dispuso a las tres regiones para su territorio nacional, acortando aún más el territorio peruano que fue perdiendo con las independencias americanas, y dejando sin salida al mar a Bolivia. La guerra del Pacífico merece un video aparte, pero bueno, el triunfo chileno sobre estas tres regiones hizo expandir aún más la región cordillerana, que le fue ganando a los españoles primero, a los araucanos en el sur y ahora a Perú y a Bolivia en el norte. Con los años y ya delimitado la frontera entre los tres países y donde comenzaría un eterno pedido boliviano por una salida al mar que hasta hoy sigue en el reclamo, Chile comenzó la chilenización de la región conquistada. Hacia finales del siglo XIX y la primera década del siglo XX, Chile tuvo una fuerte política de transculturación en esas zonas, interviniendo en las organizaciones privadas y públicas, utilizando como eje central a la escuela fiscal, implantar el servicio militar y la labor de la Iglesia Católica. En síntesis, Chile quería chilenizar la región antes ocupada por peruanos y bolivianos, y como de costumbre en toda Latinoamérica, a medida que se iba ganando territorios nuevos, los nuevos dueños eran poderosos ricachones que con su egoísmo y odio y poder hacían lo que querían. Ya para finales de 1908 y 1909, la política se endureció aún más, limitando a los diarios peruanos, las escuelas y toda aquella festividad que no sea tradicional de la que se festejaba en Chile, sobre todo las festividades católicas. Y como sabemos, Perú y Bolivia tenían más tradición a las festividades incas. Ya para la década de 1910, las aristocracias de la región, al ver el lento proceso de la chilenización de las regiones, conformaron clubes, círculos paramilitares y una logia secreta, la Liga Patriótica de Chile. Esta liga, conformada mayormente por jóvenes aristocráticos, hijos de militares y otros de clase alta como los terratenientes, formaron un grupo paramilitar para prácticamente ahuyentar a los peruanos de Chile, sacarlos prácticamente del país. El accionar de la Liga Patriótica consistía en cerrar todas las escuelas y periódicos peruanos, que seguían funcionando sobre todo en la región de Tarapacá, prohibirles a los peruanos que sean docentes, empleados públicos, empleados de aduanas o de marina mercante, obligarlos a realizar el servicio militar obligatorio, retirar el consulado peruano de esas regiones, prohibir las banderas peruanas y disponer una fortificación de defensa chilena en el norte. A partir de esto y durante toda la década del 10 y de los años 20, los peruanos sufrieron todo tipo de abusos de autoridad, asesinatos, robos, discriminación, y es que prácticamente los estaban echando del territorio que ellos vivían de hacía décadas. Y ahora pertenecía a Chile. La Liga Patriótica se movía con facilidad ya que estaba bancado también por una parte del ejército chileno. Y esta logia fue ocupando todo el territorio chileno en los años 20, llegando a Valparaíso, a Santiago y a otras ciudades importantes de Chile. Entre sus alegatos a la Liga Patriótica culpaba a los inmigrantes de sindicalizar a los obreros chilenos y crear así el descontento en el país. Y pasaron de ser un club de ricos y apoderados a pandillas callejeras, que todo culpaban a las clases populares, a los inmigrantes, pero sobre todo a los peruanos de la situación del país. Y vos dirás, ¿qué tiene que ver esta historia con los anarquistas y la Argentina? Y es lo que ahora viene, soquete, porque cruzamos la cordillera y llegamos al año 1912, en Argentina, el año que se sanciona la famosa Ley Sáenz Peña, la ley que estableció el voto secreto obligatorio y universal para todos los argentinos varones de 18 años en adelante. A partir de 1912 y en 1914, las elecciones legislativas con el nuevo formato de empadronamiento y voto secreto comenzaron a cambiar un poco la historia argentina.
Si bien en ambas triunfaron los conservadores que venían gobernando ininterrumpidamente desde 1880 o quizás antes, el nuevo partido político fuerte, la Unión Cívica Radical, había crecido exponencialmente al punto de que estuvo muy cerca en el conteo final de los votos. Y esto provocó el descontento de una sociedad clasista como lo era la Argentina de principios del siglo XX, y el peligro que significaba la ley San Peña para su continuidad en el gobierno nacional, continuidad que finalizó en 1916, con las elecciones presidenciales que arrojaron el triunfo de Hipólito Yrigoyen, del Partido Radical, cortando así el dominio conservador en más de 30 años en Argentina. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Bueno, sigo. Durante los últimos años del gobierno conservador y precisamente durante los años radicales, se acrecentó el poder sindical de los trabajadores en Argentina. Sindicatos conformados por trabajadores argentinos, pero liderados y creados por inmigrantes. Europeos que huían de una Europa capitalista y clasista. Europeos con ideas marxistas. Es en estos años donde se producen las grandes oleadas inmigratorias de anarquistas, comunistas y socialistas, que luchaban por los derechos de los trabajadores en Argentina. Anarquistas rusos, italianos, catalanes y polacos fueron los principales líderes de los movimientos obreros, despertando al trabajador argentino de luchar por sus derechos bien ganados. La poca acción policial y represiva en el gobierno de Yrigoyen contra las huelgas y paros de los obreros derivó en el descontento que ya sumaban los conservadores, aquellos que habían perdido el poder en 1916. Y es que ellos eran los dueños de esas fábricas paradas por las huelgas. Y ese descontento social que se acumuló durante los primeros años del irigoyenismo dio luz a la creación de la Liga Patriótica Argentina. La Liga Patriótica Argentina, al igual que la chilena que conté antes, estaba conformada por la élite conservadora, bancada por ella y llevada a cabo por los hijos de la aristocracia porteña. Estos se organizaban en comisarías y centros de reunión para repartir armas cortas y largas, pistolas, revólveres y algún que otro distintivo como un brazalete o una escarapela, y al grito de ¡Viva la Patria! Salían en los autos último modelo a patrullar las calles de Buenos Aires. Inmigrantes que encontraban, inmigrantes que fajaban. Y si sabían de algún dato que estaba metido en algún sindicato, a ese inmigrante más lo fajaban. Manuel Domenech García, el ministro de la Marina y almirante del Ejército Nacional, era el contacto y el apoyo político importante. Él le facilitaba las armas y la liberación de zonas y algunos datos importantes de los líderes de los movimientos obreros. Manuel Carles tomó el liderazgo y presidencia de esta liga secreta, y es que Carles era profesor del Colegio Militar y de la Escuela Superior de Guerra, y había sido diputado años anteriores e interventor de la provincia de Salta y San Juan en 1918. El bautismo de fuego de la Liga Patriótica Argentina fue en la cruel llamada Semana Trágica. Y es que en las primeras semanas de enero de 1919 se producen en la huelga de los talleres de la metalúrgica Bacena una represión que terminó con varios muertos. Esto terminó despertando a todos los sindicatos, a las federaciones obreras como el FORA y el FOA y otras uniones de obreros de todo el país a realizar un paro general por las víctimas de la represión de los talleres Bacena. Esto no hizo más que despertar la sed de represión descomunal de la policía, que amparada en el gobierno radical de Yrigoyen, contrató y sumó a todos aquellos que querían el orden en las calles. Así se fueron sumando policías, una parte del ejército, grupos paramilitares, rompehuelgas y por supuesto la Liga Patriótica Argentina. Cada cual tenía su orden de cumplir, reprimir y si es necesario aniquilar el foco sublevado obrero. La Liga Patriótica Argentina tuvo como principal enemigos a los anarquistas, por lo general líderes y mentores de los movimientos obreros argentinos, pero sobre todo a la clase obrera inmigrante, que comparándolos con el caso chileno mencionado antes, se basaban casi en las mismas fuentes y premisas. El inmigrante le llenaba la cabeza a los argentinos con ideas revolucionarias y la lucha por los derechos de los trabajadores que no hacían otra cosa más que generar caos y caos en la sociedad. La liga fue hacia los anarquistas y comunistas, pero también hacia obreros de origen judío, donde quemaron varias sinagogas y mataron a varios en la calle. También asesinaron a varios líderes y obreros catalanes e italianos. Además, se caracterizaba por patrullar a los barrios obreros donde no muchas veces la tuvieron bastante fácil. La Semana Trágica se cobró a lo largo de 10 días de represión aproximadamente más de 800 víctimas fatales, decenas de desaparecidos, miles y miles de heridos y más de 50.000 detenidos. La represión había ganado y la lucha quedó estancada una vez más y el brazo obrero silenciado. Pero la represión durante el gobierno de Yrigoyen tendría un episodio más, otro episodio nefasto y cruel, la Patagonia Trágica de 1921. Y es que en noviembre de 1920 se declaró una huelga general en la provincia de Santa Cruz, en la Patagonia Argentina, liderado por el anarquista español Antonio Soto,
el gallego Soto, cuyos reclamos eran casi siempre los mismos que en todas esas épocas: reducir el horario laboral que iba de 14 a 16 horas, mejorar las condiciones laborales, derecho al descanso sabatino, mejora de salarios y otros derechos más que, por ejemplo, conquista Alfredo Palacios, donde ya hice un video sobre eso que te dejo acá arriba. Derecho de los trabajadores que obviamente los dueños de los campos, las fábricas y los medios de producción se oponían rotundamente. Esto no hizo otra cosa más que despertar la sed de represión una vez más, y allá se enviaron a Santa Cruz los rompehuelgas, grupos paramilitares, la Liga Patriótica Argentina también, pero tropas del ejército a cargo del teniente coronel Héctor Benigno Varela. La represión, que duró todo 1921, se cobró la vida aproximadamente de entre 700 y 1500 obreros, aunque muchos lo consideran excesivo a ese número alto. Sí hubo muchos desaparecidos, pero lo más defenestrable de este acontecimiento son los fusilamientos desmedidos a los líderes de los movimientos patagónicos, pero también a otros de menor rango. Este tema y el de la Semana Trágica te los cuento muy por arribita, pero merecen un video aparte. Y a partir de estos dos episodios nefastos en la historia argentina, se van a producir una sucesión de vendetas y asesinatos entre represores y anarquistas. Veamos. Kurt Gustav Wilkens era un jardinero alemán que había estado en el ejército prusiano, de espíritu libre y quizás soñador, buscando su lugar en el mundo. Recayó en Estados Unidos en 1910 y ahí trabajó en las carboneras. También comenzó a frecuentar comités y clubes anarquistas, entrando en contacto prácticamente con las ideas libertarias del anarquismo obrero. Luego, con los años, se iría sumando a los movimientos y huelgas obreras en Norteamérica, y luchando por un mundo más justo, como el episodio de la pescadería donde realizaba escabeches y conservas de pescado, empresa donde producían dos tipos de productos: el de buena calidad iba para los barrios burgueses y el de mala calidad para los barrios obreros. Kurt logró convencer a sus compañeros de trabajo realizando a la inversa: el producto bueno al obrero y el malo al ricachón. Fue descubierto y echado del trabajo inmediatamente. Luego, con el prontuario que ya sumaban distintos tipos de participaciones de las huelgas, fue deportado a su país en 1920. 6 meses después llegaría a la Argentina, donde trabajó como corresponsal de dos periódicos alemanes: el Alarm de Hamburgo y el Der Syndikalist de Berlín, ambos de origen libertario y anarquista. Kurt con los años se asentó en la Argentina, trabajando duramente en las chacras frutales de Cipolletti, provincia de Río Negro, y allí tomó partido por el movimiento obrero y rural, que reclamaban justicia por lo sucedido en Santa Cruz años anteriores. Wilkens lo tomó como personal y se juró asesinar a Héctor Benigno Varela, el represor de la Patagonia rebelde. Wilkens se trasladó a la ciudad de Buenos Aires y en el coqueto barrio de Palermo, donde vivía el militar, lo terminó esperando. Corría enero de 1923 y Héctor Benigno Varela salió de su casa a las 7 de la mañana y no hizo más que dar un par de pasos sobre la calle que detrás de un árbol salió Kurt arrojándole una bomba casera de percusión. Ambos resultaron mal heridos, pero Wilkens se encontraba más entero. Tomó su arma Colt y le disparó 4 veces al militar Varela. Según algunas crónicas, esa cantidad de disparos era la que ordenaba a Varela fusilar en la Patagonia. Luego de esto, Héctor Benigno Varela muere y Wilkens es capturado herido, pero vivo. Así es trasladado a la cárcel de Caseros y en mayo de 1923 escribe las razones por las que asesinó al teniente Varela y fundamenta no haber matado al oficial Varela, ese que todos lloran, sino a un sistema criminal, porque en la Patagonia Varela fue todo: gobierno, juez, verdugo y también sepulturero. Simplemente un esbirro de la represión del gobierno radical. Un mes después, en junio de 1923, en la cárcel de Caseros, Wilkens dormía plácidamente sabiendo que tenía casi cadena perpetua, y es que era cuestión de tiempo de ser trasladado al penal de Ushuaia, y que quizás en la lucha de sus compañeros encuentre algún tipo de esperanza, como la reducción de la pena o simplemente la expulsión del país. Pero no fue así. En la noche del 15 de junio de ese 23, un hombre vestido de guardia cárcel entró a su celda, armado con un fusil, y acribilló a Wilkens mientras dormía. Ese hombre fue ni más ni menos que Ernesto Pérez Millán Temperley, ex sargento de la policía de Santa Cruz, pariente del teniente Varela y miembro activo de la Liga Patriótica Argentina. Jorge Ernesto Millán Temperley se adjudicó el atentado sobre el anarquista alemán, y eso despertó la furia del Fora, que convocó a otro paro general y una protesta en la Plaza 11, donde se volvieron a ver las caras los policías y los obreros. La manifestación terminó con 4 muertos, 2 por bando, 17 heridos y más de 150 detenidos.
Pérez Millán Temperley venía de una familia aristocrática muy influyente en la ciudad de Buenos Aires, como eran los Pérez Millán y también la familia Temperley. Era miembro de la Unión Cívica Radical y policía que fue trasladado a Santa Cruz en la época de la Huelga Grande, que derivó en los fusilamientos de Héctor Benigno Varela. Fue dado de baja de la policía por una herida grave y se unió a la Liga Patriótica Argentina para 1922. Según cuentan las crónicas, Pérez Millán era violento, católico, antiliberal y sobre todo muy nacionalista, justamente las premisas que derivaron en la creación de la Liga Patriótica Argentina, aunque no correspondían a ningún partido político, ni siquiera tenían simpatía con el ya nacido fascismo en Italia. No, nada que ver. La Liga Patriótica Argentina era nacionalista argentina, nada más. Pérez Millán, al asesinar al anarquista Wilkens, declaró haber vengado la muerte de Varela, su pariente y comandante en Santa Cruz. Y gracias a las influencias que movieron sus familiares, sus contactos y sus compañeros de la Liga Patriótica, Pérez Millán no fue encarcelado, pero sí derivado al Hospital Vieites y declarado demente para no cumplir la pena máxima. Y así le dieron 8 años de reclusión, donde este informe dice algo así como que Pérez Millán sufría de crisis nerviosa, perturbación de memoria y docilidad. Justamente todo lo contrario a lo que era realmente. Pero bueno, al menos estaría salvo en un hospicio estatal para no ser ajusticiado por los anarquistas, que le habían prometido venganza. Y es justamente lo que le sucedió. En 1924, Pérez Millán conoce a Esteban Lucic en el internado. Esteban Lucic era un croata inmigrante de la gran oleada de fines del siglo XIX, quien en Argentina había trabajado como sirviente del doctor Francisco de la Vega en Buenos Aires. El doctor de la Vega notó cierta docilidad de Lucic, ciertas actitudes y actos no muy normales, descubriendo poco después que tenía una enfermedad mental, y lo echó en 1919. Lucic, dolido por el despido, preparó un atentado y terminó asesinando al doctor. Por este asesinato fue condenado a 17 años de prisión en el penal de Ushuaia, pero debido a sus desequilibrios mentales, Lucic fue trasladado al hospicio de Vieites en 1920. Una vez en el manicomio, Lucic traba amistad con el anarquista ruso Germán Boris Vladimirovich. Este anarquista, que ya venía trayendo de años y años de prontuario bastante cargado contra la ley en Rusia y en Argentina también, en 1919 había planificado un asalto a la casa de cambios Perazo. Pero el asalto sale mal, matan a varias personas en la huida junto con Luis Celli y Andrés Baivy, todos anarquistas. A Baivy y Vladimirovich le dan 25 años de cárcel y a Celli, por ser solamente el chofer, 1 año. Pero Vladimirovich se declaró el autor intelectual y fue condenado a cadena perpetua en el penal de Ushuaia para el año siguiente. Cuando en 1923 se produce el asesinato de Wilkens a mano de Pérez Millán, Vladimirovich, completamente acongojado por el hecho, se jura vengar la muerte de su par anarquista. Y es por eso que en 1925 comienza su terrible plan. Comenzó así a fingir ataques de epilepsia, locura y desorientación en el penal de Ushuaia, para ser declarado insano y trasladado al Hospital Vieites, el manicomio, donde estaban Pérez Millán y también Lucic. En abril de 1925 llegó Pérez Millán al hospital. Lucic ya estaba de antes. Y un par de meses después, Vladimirovich también llega con el plan bajo el brazo. Como no podía acceder al pabellón donde estaba Pérez Millán, que tenía trato preferencial en el manicomio, comenzó a convencer al único que podía ir de acá para allá, quien tenía libertad en el edificio. Y ese era Esteban Lucic, quien a su vez oficiaba como sirviente de Pérez Millán. Vladimirovich le contó la historia de la Patagonia trágica a Lucic, y vaya a saber con cuántas cosas más le fue comiendo la cabeza. En ese tiempo, el profesor ruso, gracias a sus vínculos anarquistas afuera, le hicieron llegar un revólver al hospital, y en la mañana del 9 de noviembre de 1925, Ernesto Pérez Millán Temperley leía una carta que le había enviado el líder de la Liga Patriótica, Manuel Carles, mientras esperaba a Lucic que le trajera el desayuno. Unos instantes después, aparece Lucic, le entrega una bandeja con comida, Pérez Millán la toma y al segundo Esteban Lucic extrae desde sus ropas un revólver y sentenciando dijo: "Esto te lo manda Wilkens", y le dispara al pecho de Pérez Millán, quien logra desarmar a Lucic pero agoniza durante todo un día, muriendo el 10 de noviembre de 1925. La venganza anarquista estaba consumada. Una investigación posteriormente dictaminó que Lucic no estaba cabalmente preparado para un acto así. Aunque había asesinado antes, no pudo hacerlo solo, no pudo haberlo planificado solo, y se comenzó una investigación mediante la acusación de otros detenidos en el hospital, y todo cerraba en el profesor ruso anarquista Germán Boris Vladimirovich. El anarquista fue torturado hasta el cansancio para que confesara el asesinato, pero nunca dijo una palabra, quizás por la idea de no incriminar a nadie que lo había ayudado desde afuera.
Nunca confesó ninguna participación, aunque el resto de los internos lo incriminaban. No fueron tenidos en cuenta por lo inimputable de sus situaciones. Vladimirovich murió producto de las heridas de las tantísimas torturas que recibió sin declararse culpable entre 1926 y 1927. Y en el hospital Esteban Lucic volvió a asesinar a otro doctor, a Ramón Benedicto Cisterna, en 1932. Lucic muere en 1955 en el actual hospital José Tiburcio Borda, producto de una locura total. La venganza anarquista en contra de la Liga Patriótica Argentina también incluyó un sinfín de atentados con bombas durante 1927, 1928 y en la Navidad de 1929 casi matan a balazos al presidente de la Nación, Hipólito Yrigoyen. Ya con el golpe de Estado de 1930, tanto los anarquistas completamente censurados y muchos de ellos deportados, como la Liga Patriótica Argentina, quienes se distanciaron del ejército debido a que el nuevo gobierno coqueteaba con el fascismo italiano, los dos bandos perdieron fuerza e influencia. Aunque ¿sabés qué? Aún siguen en actividad. Pero eso, amigos, es historia para otro video. Y este se acabó. Dejame un buen like si te gustó y un comentario hermoso diciendo: Revista PUAC, contame más historias de estas, sobre anarquistas y policías. Dale, no te ortives. Y no te olvides, por supuesto, de suscribirte al canal y seguirme en Instagram. Y ahora sí, mequetrefes, me voy a comer unas buenas milanesas, que lo tengo bastante merecido. Nos vemos.